Las colectividades extranjeras, sus actividades y su actualidad tienen su espacio en Radio Universidad. Macromundo Bahiense, un crisol de culturas, música, arte y propuestas para toda la comunidad. Macromundo Bahiense. A continuación, por AM 1240, Radio Universidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares. Hoy vamos a compartir un poco más de la cultura de los inmigrantes que han llegado hasta aquí para formar parte de nuestra comunidad. Todos hemos bajado en algún momento del barco, somos hijos, nietos o familiares de alguien que ha venido a ser la patria. Mi nombre es Florencia Poloni, hoy estaré sola, en realidad estoy con mi superoperador Gabriel Sena, porque nuestro compañero Martín Lavín se ha hecho un poquito la rata, se ha acalorado con esta jornada mundial, con la fiebre mundial que estamos viviendo en estos momentos, y se ha quedado en la casa, porque estaba un poco enfermo, digamos. Mandamos un beso a él y le mandamos un beso también al señor Enzo Obtrovsky, que es nuestro manager de la web. Si tenés alguna información para pasarnos, si tenés alguna curiosidad o algo que quieras saber, nuestro mail es macromundobahia@gmail.com y nuestro Facebook es Macromundo Bahiense. Hoy vamos a estar charlando con los representantes de la comunidad de Polonia, con los polacos. Así que hoy vamos a poder meternos un poquito en su música. Obviamente este programa siempre nos atraviesa musicalmente y la idea es compartir un poquito de todos los ritmos que esta comunidad tiene. En el caso del primer tema, hoy vamos a escuchar como primera medida a Lipka Celiona Ludoka Poisenka. Który z nią dostanie. Co się stadali o jedną dziewczynę, który z nią dostanie. Czemu żeś mi tak smutna? A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? Jakże nie
Muy bien, y así pasaba la música. Muy buena música, la música polaca. Lindo ritmo. Les comentamos un poquitito de lo que tenemos en agenda cultural. Ciclo de cine suizo, el lunes 25 a las 20 horas, El Orden Divino, film dirigido por Petra Vidondina Volpe, organizado por la Sociedad Suiza de Bahía Blanca. Esto se va a dar en Celarrayán 560. También en Celarrayán 560 tenemos el jueves 28 a las 17, ciclo de Historia y Tango en el Cine, Mujeres que Trabajan. Film dirigido por Enrique Santos Discípulo y presenta Dani Producciones. Les contaba un poquitito que tenemos al representante de la comunidad polaca, o representando a Polonia, para englobar un poco. Voy a animarme a pronunciar el nombre, el apellido en realidad. César Jodurcha Dolitrowski. No. Por favor, no quiero faltar el respeto. Dolistowski. Dolistowski. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dzień dobry. Dzień dobry para todo el mundo. Buen día. Vamos a ir aprendiendo un poco con César en el día de hoy. César, contarnos un poquito cómo es tu historia, cómo llega tu familia. Sos hijo Yo soy hijo único. de polaco. Hijo de polaco y de mi papá, que es sirio. Pero bueno, asumí mi responsabilidad por lo que más me gusta, que es Polonia. Mi abuelo también, mis abuelos son polacos, por parte de mi madre. Y la historia, bueno, es como sentir el olor a Polonia en casa cada vez que los recuerdo, ¿no? Cada Navidad, cada comida, cada vez que veo una imagen, bueno, yo no sé si se podrá decir que es así, pero me emociono como si yo estuviera viviendo en Polonia, ¿no? O sea, por más que ya no tenga más nadie acá en casa de los polacos, cada vez que me encuentro con alguno, bueno, me pone muy feliz y bueno, no quiero separarme nunca. ¿Has tenido la posibilidad de viajar? No, ya estoy preparándome para eso. Muy bien, es el próximo objetivo. Sí. Algo que me puedas comentar que me invite a conocer Polonia. Bueno, los sé polacos. Que sabes mucho de historia. Sí, no, los polacos son diferentes a casi cualquier persona. Yo cada vez que comento algo, todos dicen que estoy tomándole el pelo, porque bueno, si me preguntan en serio, hablo en serio, y si no, hablo en chiste, porque de las dos maneras puedo hablar de Polonia como un gran país. Es un país de gente muy inteligente, humilde y trabajadora, como lo fue mi mamá y lo fue mi abuelo. Y doy fe de eso. Eso es así aún ahora. Por ejemplo, en Europa, Polonia tiene 160 horas más de trabajo que cualquier país europeo por año. Uh-huh. Es un país muy trabajador, muy estudioso. La gente es buena y es humilde. Si uno les habla bien a un polaco, enseguida te invitan a tu casa. He leído por ahí que los polacos son excesivamente hospitalarios. Muy hospitalarios. En cuanto a los volúmenes de comida, cuando te invitan a comer, cuando llegas a su casa te ofrecen hasta sus propias camas. Dicen que es muy así. ¿Realmente vos das fe que es así? Sí. Yo lo veo porque yo hace unos años atrás había perdido a mi mamá, que era la única que tenía contacto con mi familia. Y bueno, con esto del Facebook y demás, empecé nuevamente a conectarme con ellos, ya prácticamente sin haber hablado durante años. Y ahora, bueno, me escriben, me mandan saludos y no dejan de hablarme y preocuparse por mí, sin haber tratado prácticamente nunca conmigo. Y yo estoy invitado ya desde hace años a estar con ellos. Hay que organizarse. No, sí, hay que juntar plata. Contame un poco de la historia de Polonia, porque sé que sabes un montón. Bueno, hay un mito, más que la historia de Polonia, es la historia del origen de Rusia, de Chequia y de Polonia. Uh-huh. Había 3 hermanos que eran Lech, Czech y Rus, que vivían al sur de lo que es ahora Polonia, en la parte de Croacia, donde está Croacia. Y tenían una hermana que trajo un novio que creó una discordia entre ellos y tuvieron una guerra. Echaron a los opresores del pueblo donde estaban Lech, Czech y Rus. Mataron a la hermana y se fueron porque se sintieron mal. Lech
que era el polaco, se fue a la tribu polona, donde estaban los polonos, en lo que es la actual Polonia, suroeste de Polonia. Y se sentó abajo de un árbol, y en ese árbol había un nido. El nido es gniezno en polaco. En ese nido había un águila blanca, salió volando y él dijo: yo me quedo acá. Por eso el escudo polaco tiene un águila blanca sobre tierra roja. Es el escudo polaco. Bueno, así para el sur se fue Czech y para el este se fue Rus. Y ahí los checos y los rusos también tuvieron un origen similar. Los tres se volvieron a unir porque en esa época eran hermanos aún así, y se reunieron en una ciudad que se llama Poznan. Poznan significa ciudad del encuentro en polaco. Es una ciudad que existe en Polonia. Esa es la historia mitológica. Polonia en sí ya tiene más de 1000 años de existencia. En el año 966 se fundó como estado, ¿no? Justamente en esa zona donde estaba contando, las tribus se reunieron para resistir los opresores bárbaros, ¿no? Primero vinieron del norte, después del este, los hunos, y después, bueno, del sur. Así que fueron, digamos, los que mantuvieron nuestra cultura occidental, limitando la entrada de los bárbaros a Europa. Fue un pueblo que vivió constantemente en guerra, sufrió 43 invasiones, estuvo 123 años dominado por Austria, Rusia y Prusia, hasta que logró la independencia en 1918. Después volvió a ser sometida por los alemanes y los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la historia más o menos resumida. Está relacionada con todos los pueblos del mundo. Sí, he leído por ahí que tienen más de 20 millones de polacos fueron desparramados en el mundo. Sí, hay... Son grandes inmigrantes, digamos. En Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia que está lejos, ¿no? Son grandes receptores de polacos. Y en la misma Europa ahora hay muchísimos polacos, porque antes, en vez de ser rechazados ahora, antes eran despreciados porque cobraban muy poco por su trabajo, y son buenos trabajadores. Entonces se ganaron su lugar y ahora son apreciados en Europa. Cuando vinieron tus padres a la Argentina, ¿vinieron directamente a Bahía Blanca o hubo un punto antes? Ya te puedo hablar de dos historias: la historia de mi abuelo y la historia de mi mamá. Mi abuelo fue uno de los que armó el ferrocarril desde el Chaco hasta la provincia de Buenos Aires, uno de los tantos, ¿no?, que ha trabajado. Empezó como peón y terminó como capataz. En esa época la vida era muy sacrificada, ¿no? La gente le pagaban lo que le costaba vivir ese día. O sea, ganaba para vivir nada más. Hasta que un día tuvo un enfrentamiento con un colega chileno, que lo quiso matar, bueno, y en el combate él lo mató. Entonces a partir de ahí fue capataz de la tropilla de armado del ferrocarril, de los rieles. Y bueno, y cuando llegó a Bahía Blanca se instaló acá, ¿no? Empezó con un taller de talabartería, empezó a trabajar con una persona conocida acá en Bahía Blanca, y después se independizó, no era otra época. Y mi mamá vino después de la Segunda Guerra Mundial. Mi mamá no conocía a mi abuelo, porque cuando vino mi abuelo, ella estaba en el vientre de la abuela. Entonces cuando vino directamente a conocerlo acá, y se encontraron después de muchos años. Ya mi mamá era grande, ¿no? Tenía 28 años cuando llegó a Bahía Blanca. Así, bueno, son vidas muy, muy complicadas. Mi abuelo estuvo en la Primera Guerra, combatió por Polonia o por cualquier país, realmente, porque estaba en una guerrilla. Después estuvo en 1920 en la guerra ruso-polaca, ¿no? Cuando los rusos invadieron Polonia después de la Primera Guerra Mundial. Y mi mamá estuvo en Berlín cuando cayó Hitler.
Mirá. Estuvo, bueno, en los peores momentos, te puedo contar lo que quieras, pues es una historia realmente muy triste. Ella cada vez que contaba cada historia lloraba. Y sí. ¿Qué aroma o qué comida se te representa polaca, ¿no? De tu infancia. ¿Qué olor se viene? Bueno, lo que pasa, en Polonia se usa mucho todo lo que es lácteo, sobre todo crema y panceta. Uh-huh. La mezcla de crema. Muy light. Claro, ¿no? Sí, no. Son todas comidas de muchísimas calorías, pero muy sanas. Uh-huh. Realmente son sanas. La sopa de leche era la predilecta de mi abuelo, que era leche con fideos, pero para mí era una cosa espantosa. Pero la de remolacha, que bueno, se la pelean muchos países, ¿no? Polonia tiene una tradición también judía. Los judíos, bueno, dicen que son los creadores de la sopa de remolacha, pero para mí, como la hacía mi mamá, era insuperable. Yo la sigo haciendo igual. No soy un experto, pero voy a aprender. Y después están los golapki o los golomki, depende cómo lo pronuncie y quién lo pronuncie, puede ser ruso, polaco, que es la comida que usaron los polacos cuando lucharon contra los teutones para poder vencerlos. Era una comida hecha, bueno, más fácil para los que no conocen, es niño envuelto más o menos. Ajá, sí, eso sí los conocemos el todos. Niño envuelto lo empezaron a consumir los polacos en ese combate, y dice que gracias a esa comida pudieron vencer a los teutones. Los caballeros teutónicos eran los últimos cruzados. Después de las cruzadas eran muy difíciles de vencer y se habían instalado en un palacio que no lo podían vencer de ninguna manera. Los que peleaban eran campesinos polacos y lituanos, y ahí se combatió. Fue el mayor combate de caballería de la historia del mundo, para que tengas idea. Quizás muchas veces no se conozca. Eso lo siguen recreando aún hoy. Mira vos. Bueno, interesantísima la historia. Vamos con un tema más, como para empezar a mover un poquito más el cuerpo. Kiedy Wielkim Malin Joplin, Tadeusz Nalepa. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Kiedy byłem dużym chłopcem, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze.
Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy... Continuamos en Macromundo Bahiense. Te paso las vías de comunicación: macromundobahiense@gmail.com y Macromundo Bahiense es el Facebook. Ahí puedes dejar algún comentario, alguna cosa que quieras comunicar, si quieres hacer contacto, con la comunidad polaca, puedes hacerlo vía mail, vía Facebook, puedes poner un me gusta y vas a encontrar todos los programas que hemos emitido desde el comienzo de esta aventura que hemos decidido llamar Macromundo Bahiense. Tengo un par de curiosidades o cosas para que nos vayamos poniendo más a tono con el día de hoy. Con una extensión territorial de 312.685 kilómetros cuadrados, Polonia está entre los 10 países más grandes de Europa. La ciudad más poblada de Polonia es su capital, mientras que el segundo puesto se lo disputan Cracovia y la ciudad de Lodz. ¿Lodz? Lodz. Muy bien, tengo acá mi propio corrector, señoras y señores. ¿Qué más tenemos para contarle? Que algo me había comentado él fuera del aire que capaz que nos puede ampliar un poquito. Polonia tiene 17 ganadores del Premio Nobel, 4 premios de la paz y 5 premios Nobel de literatura. Algo vos me habías comentado de esto. Claro, Polonia en realidad tiene 30 premios Nobel. Ajá. Lo que pasa, muchos se han nacionalizado en otro país y bueno, no son polacos realmente, pero bueno. Vos tenías algo muy interesante para contarme de un electricista. Claro, y Lech Walesa, cuando comenzó la insurrección polaca, la revolución polaca de paz para liberarse del comunismo, bueno, logró no solamente el premio Nobel después de ser presidente, sino que lo donó el premio Nobel. O sea, es una de las pocas personas que, teniendo la posibilidad de quedarse con el dinero que te ofrecen, lo donó a la iglesia, que gracias a la iglesia Polonia, bueno, pudo liberarse prontamente del comunismo. Inclusive el comunismo no pudo influir tanto como en otros países que estaban bajo el eje soviético en su momento. Y el otro primer ministro fue un pianista que después de la Primera Guerra Mundial también fue, bueno, digamos, primer ministro, presidente de Polonia. Y lo bueno de todo esto es que aparte lo gobernaron bien. Eso es un dato no menor. No como en Argentina, ¿no? Que no nos toca ni... No somos un país con muy buena suerte en eso. Lo que sí tienen suerte los polacos es que tienen mucha tolerancia a la comunidad LGTB. Pocos países pueden presumir de haber penalizado alguna vez en su historia la homosexualidad. En Polonia se prohibió entre 1835 y 1932. Durante ese periodo, la denominación rusa y poco después de haber recuperado la independencia. No obstante, la tolerancia hacia el colectivo gay sigue creciendo y manifestándose en ello la ley polaca de protección del colectivo frente a cualquier tipo de discriminación. La Constitución polaca, por su parte, garantiza a todos los ciudadanos la igualdad y prohíbe la discriminación. Esto está en la Constitución, señores. Los partidos de izquierda declaran abiertamente su apoyo a los homosexuales, mientras que la actitud de los partidos de la derecha es más reservada al respecto. La gente joven, y sobre todo en las grandes ciudades, la tolerancia a los gays y las lesbianas es mucho mayor que en las pequeñas colectividades. Existen muchos locales declarados como gay friendly, siendo la capital polaca una de las más preparadas para acoger el turismo gay. Son de mente muy abierta, ¿verdad? No creo que sea tan así. ¿Vos decís que no? Sí, en Varsovia. Sé que conservan una alineación o una inclinación religiosa católica profundísima. En enero, por ejemplo, con respecto a lo que pasa con el aborto acá en Argentina, sí, en Polonia querían prohibirlo completamente. O sea, allá creo que hasta los 25 meses está permitido el aborto, solamente si la madre es violada, si tiene algún bebé con alguna deformidad y, bueno, algún otro caso especial. Pero bueno, el primer ministro quiso directamente anular esa ley, prohibir completamente el aborto. Lógicamente todo el pueblo se puso en contra, ¿no? Justamente la izquierda.
pero los polacos tienen una mente muy abierta para muchas cosas, pero sobre todo eso son muy conservadores. Es el pueblo más homogéneo de toda Europa. O sea, no permitió entrar mucha gente de afuera, protege mucho el idioma, lo respeta el idioma. No es como acá. Estamos muy abiertos en muchos aspectos. Somos un país muy joven. No, lo que pasa es que al estar sometidos tanto tiempo, hicieron, por ejemplo, los polacos como los judíos cuando fueron dominados por los pueblos digamos, del este. Lo que conservaban era la religión, los judíos, y el idioma. Los polacos conservaron la cultura y el idioma. Inclusive tenés el ejemplo del creador del Esperanto, un polaco judío que quiso hacer un idioma universal. O sea, los polacos fueron, digamos, los primeros en abrirse culturalmente al mundo en lo que respecta a religión. Fue el primer país libre de religión, uno de los primeros, el cuarto en el mundo que tuvo una universidad abierta a todo el mundo. Estudiaron muchas personas en Polonia y bueno, que fueron grandes personas en todo aspecto del mundo. O sea, se puede hablar poco mal de los polacos en general. Sí, yo me he tomado el trabajo hoy de investigar un poquito y hay muchos datos que me suenan curiosos, no porque sean curiosos o porque deban ser curiosos, sino que son notablemente favorables. El 90% de los polacos ha completado al menos la educación secundaria. Los polacos tienen una implantación de la internet increíble. Lento, pero sí, lento. Son gente que se ha sobrepuesto a cosas. Son gente cultos, muy preparada. Muy cultos, muy sociables. Tenés, yo sé, en los deportes también, tenés el hombre más fuerte del mundo. El hombre más fuerte del mundo, que ya te digo Mario el nombre. No me acuerdo. Pudzianowski, sí. Ganó 5 veces el título del hombre más fuerte del mundo. 451 kilos de peso levantado. Una cosa increíble. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con Macromundo Bahiense. En el aire, Radio Universidad Nacional del Sur. No es una radio más, es otra radio. Nivel para la construcción. Materiales para la construcción, cerámica, ladrillos, cemento, cal, tejas, vigas y mucho más. Nivel para la construcción. En Estomba 1379. Teléfono 451-5075 o 452-8666. Amanece y ese olorcito a pan de campo recién salido del horno nos dice que hoy también vas a darte un gustito. Que lo disfrutes. Happiness. En Perú 480 y Alem e Irigoyen. Happiness. Porque las cosas ricas te dan felicidad. Proveeduría Belgrano. Fiambres, bebidas, roticería, frutas, ubicado en el corazón del centro de la ciudad. Con envíos a domicilio y la mejor atención. Proveeduría Belgrano. En Belgrano 269. Teléfono 455-1048. Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui. 25 años de cooperativismo. Avenida Colón 635, Bahía Blanca. Teléfono 0291-488-1109, 488-4023. Correo info@abcooperativa.com. Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui. Un cuarto de siglo trabajando por la ciudad. En el aire, Radio Universidad Nacional del Sur. No es una radio más, es otra radio. Las colectividades extranjeras, sus actividades y su actualidad tienen su espacio en Radio Universidad. Estás escuchando Macromundo Bahiense. Macromundo Bahiense. Por AM 1240. Radio Universidad.
pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę, tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności. Estábamos escuchando Koyam Volnox Yolox Palau Broni. Así se debe pronunciar, creo yo. Cojana, querida, así que sí. Bien, estoy aprobadita, muy bien. Estamos hablando de, fuera del aire, de cosas y datos curiosos de Polonia. Y acá César me comentaba de que Polonia tiene el Cristo Rey más alto del mundo. Y es verdad porque lo he encontrado, señor. Sí. Le comento, porque no nos acordábamos la ciudad, obviamente. Con 36 metros de altura, la estatua del Cristo Rey de Świebodzin, una pequeña ciudad polaca, es la imagen del Jesús más alto del mundo. Supera al famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 30 metros, y al Cristo de Concordia de Cochabamba, en Bolivia, que suma 34 sin contar el pedestal. Sí, los polacos hacen las cosas grandes. ¿Las hacen bien o no las hacen? Fueron autores, digamos, ingenieros polacos de la Torre Eiffel y, bueno, y de la Estatua de la Libertad también. Tienen el castillo también más grande del mundo, es el castillo de Malbork o castillo de Marienburgo, construido con ladrillos. Cubre un área de más de 20 hectáreas de estilo gótico báltico y es uno de los más impresionantes de su tipo en Europa. Tienen muy buenos arquitectos, evidentemente. Eso es lo que te contaba anteriormente. En Malbork es donde se combatió con los teutones y fue el combate más grande del mundo, de caballería. Mira vos. El deporte favorito, como el de todos, es el fútbol. En este deporte, Robert Lewandowski
es la estrella del país que ha anotado 50 goles, siendo el máximo goleador de la historia de Polonia. ¿Es verídico? Es verídico y Muy los bien. alemanes tienen comprado otro más, que no te quiero decir el nombre porque se vendió. Polonia es el mayor exportador de ámbar del mundo. El nombre Polonia se origina del nombre de la tribu Polaine, que significa personas que viven en campos abiertos. Sí, campo, tierra significa. La constitución polaca fue la primera en Europa y la segunda en el mundo. ¿Qué más? Lo del hombre más fuerte ya lo hemos dicho. Besarle la mano a una mujer. ¿Qué significa besarle una mano a una mujer? Es una costumbre polaca y no solamente eso, abrirle la puerta. Abrirle la puerta, prenderle el cigarrillo Sí, y pararse cuando la señora se sienta. Claro, sí, es un respeto tradicional. Los jóvenes quizás ya todavía no lo hacen así, pero el respeto se conserva de cualquier manera. O sea, comenzar a hablar con una polaca tiene que ser algo muy cuidadoso. No es como acá, que uno le dirige la palabra a una mujer de cualquier manera. O sea, Es muy educado. la educación ante todo. Ante todo. Lo que hace también el polaco, le gusta mucho la cerveza. Está entre los países que consumen más cerveza. Se calcula que un ciudadano en promedio bebe 99 litros de cerveza al año. Obviamente ellos y los rusos son los más amplios tomadores de vodka que existen sobre la faz de la Tierra. Claro. ¿Te gusta el vodka? No. Los polacos y los rusos disputan a ver quién fue el primero que lo hizo. Lo usaban como medicina. Sí. Eso. La Se cerveza... usaba, en realidad se usó en la guerra. Bueno, la guerra antes tiene 500 años. Para esterilizar se usaba. Sí, bueno. Qué buen método. Es que toman mucho y Sí. es un problema. Pasa que la zona es muy fría, ¿verdad? Entonces hay que combatir ese frío. Con alcohol no se combate. Ellos Se piensan distrae. que sí, bueno, es una linda distracción. Es una linda distracción. No, hay un partido cervecero en Polonia. Tienen una banca en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Son adictos a la cerveza. Una de las cosas que ellos utilizaban en la propaganda política era que era mejor reemplazar el vodka o la vodka por cerveza, más suave. Polonia no deja de sorprenderme. Acá Gabriel vamos a ir a Polonia. Con Gaby nos vamos. Sí, bueno. Vamos todos. Vodka es agua o woda en polaco. Polonia cuenta con 9.000 lagos y es el segundo país de Europa con más lagos. También Polonia salvó de la muerte a 450.000 judíos durante el Holocausto. Fue un gran soporte para los judíos. Bueno, Polonia fue el país que más muertos tuvo después de Rusia y de China en la Segunda Guerra Mundial. Murieron 6 millones de polacos, más o menos en menos del 20% de la población. Y bueno, yo gracias a tener mi familia polaca, conocí mucha gente, estuvo en la guerra, muchos judíos también. Pero bueno, es una cosa que casi nadie ya la quiere recordar, pero es importante, ¿no? Es importante recordar. Es importante. Pero no por el hecho de recordarlo como algo que ya pasó, sino, bueno, es importantísimo porque uno lo lleva en la sangre también. O sea, yo sigo viendo polacos que piden por favor que no se olviden de que el mal en la tierra está presente. Y no tiene que estar presente solamente en la guerra, se está presentando de otras maneras. Contamos también que Polonia es uno de los mayores productores mundiales de carbón. Las reservas de carbón de Polonia se estiman entre 45.400 millones de toneladas. Polonia, al primer piso de un edificio se llama piso 0 y no piso 1. Tiene así como cosas como muy cómicas y cosas tragiquísimas. ¿Algo más que nos quieras contar de Polonia? Bueno, no te puedo contar algo que nos incite a ir. Bueno, en la guerra, por ejemplo, que Argentina tuvo con Paraguay, nosotros tuvimos un espía polaco que mandaba globos aerostáticos a ver cómo estaba el campo de batalla del lado paraguayo, que eso ayudó en la guerra, ¿no? Después hay otras historias, ¿no? Los polacos fueron
grandes aventureros, ¿no? Tenemos escaladores, fueron los únicos que escalaban en pleno invierno, por ejemplo, el Himalaya. Uh-huh. Nadie lo hacía, los polacos sí. Los polacos son muy resistentes al frío, por ejemplo. Y tienen mucha perseverancia. O sea, en Brasil, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero hay una frase que dice, donde el diablo perdió el poncho. Y es una frase de tradición polaca. O sea, la difundió un polaco en Brasil. Explícanos un poquito cómo es eso. Un explorador polaco, que no recuerdo el nombre, se introdujo en la selva brasileña y llegó hasta un límite con los guías indígenas que había ahí. Y los indígenas le dijeron, mira, hasta acá llegamos, no podemos pasar más porque del otro lado hay mucho peligro. Entonces dice, bueno, ustedes no van, pero voy yo. Cargó una mula con provisiones y se metió en la selva. Bueno, fue un explorador que, bueno, si me viene a la mente, recordaré, ¿no? Que fue uno de los que, digamos, colonizó parte de Brasil. Apareció un año después, 2 años después, no recuerdo cuánto, y le preguntaron dónde había ido, ¿no? Llegó todo barbudo, todo roto, y se fue hasta donde diablo perder poncho. Y a partir de ahí, bueno, se hizo la cartografía de la zona, digamos, oculta de la selva de Brasil. Bueno, y así hay un montón de historias, ¿no? Como la de Julio Verne, que nos disputamos si es polaco o es francés. Julio Verne de origen es Julio Olsiewicz de apellido. Nació en Polonia y fue adoptado por una madre francesa y bueno, que le puso Verne, ¿no? El apellido del padrastro. Pero bueno, eso siempre cuando nos encontramos con un francés es una disputa. A ver, ¿quién se lo queda? ¿Quién se lo queda? Julio Verne es, bueno, yo lo adoro lo que ha escrito, una persona ejemplar también. Y así un montón de historias más, ¿no? He leído y bueno, que me causó gracia que digan que Cristóbal Colón era polaco también. Krzysztof Kolombiewicz. Eso es otra cosa más, pero eso no lo creo, eso no lo creo. Hay cosas que tienen su límite. Sí. Bueno, César, te agradecemos muchísimo que hayas venido, realmente fue fabuloso compartir este programa con vos. Sabés muchísimo y es muchísimo lo que has aportado, así que te agradecemos mucho. Algo que quieras invitarle a la gente que esté escuchando del otro lado, si se quiere sumar, a dónde se puede comunicar, se juntan en algún lado, se organizan de alguna manera, ¿dónde pueden hacer conexión con ustedes? Yo lo que espero que las colectividades, el centro de colectividades más que nada, crezca, porque en la medida que crezca el centro de colectividades, no solamente los polacos, sino otras colectividades, y se quieran sumar a participar con nosotros, los polacos somos pocos en este momento. No porque seamos pocos. La colectividad polaca en Argentina, después de la española y la italiana, está, diría, en el 3er o 4er lugar. Eso está por verse porque muchos inmigrantes, como no había nacionalidad en la época que inmigraron hacia Argentina, entraron como rusos, como ucranianos, como, bueno, con otras nacionalidades. Y eran polacos en realidad. Entonces tenemos muchos hijos, muchos nietos de polacos que por el idioma, por vergüenza, porque, bueno, quizás perdieron el contacto con la familia. Ustedes no saben lo que se están perdiendo. Realmente Polonia es uno de los países, digamos, a tomar como ejemplo en el mundo, por el orden que tiene. O sea, muchos hablan de los países nórdicos. Bueno, Polonia tiene educación como los países nórdicos, tienen la misma salud, es gente buena, es gente humilde, sobre todo, que es lo que falta en el mundo. Y nosotros tratamos de mostrar lo bueno que tiene Polonia. Espero que, si se quieran sumar, que pasen directamente por el centro de colectividades. Y bueno, a mí me van a encontrar siempre, yo no falto nunca. Y si no, se ponen en contacto con nosotros vía email, macromundobahía@gmail.com o macromundobahiense es el Facebook, y nosotros le hacemos el contacto con quien quieran, si sos polaco, si sos alemán, si sos judío, si sos francés, si sos escocés, si sos irlandés. Acá estamos nosotros para hacer el nexo de comunicación entre tu colectividad y vos.
Gracias, César, por haber venido. Escuchamos un tema más y nos vamos. Hooligan roots of the streets, fire wicked man, a fire Babylonian. Hooligan roots of the streets, fire upon a fire governmental. Hooligan roots of the streets, fire upon a Babylonian wicked. Hooligan roots of the streets, fire governmental. Ja mam reggae wytrapane w sercu jak taki skrawajak. Każda nowa pulsacja moje tempo podaja, a ja idę grochowską. Jest koniec maja, w słuchawkach zagaja. Gorgu lewą ręką macha, bo gorgu jest maja. Za rogiem stoi już cała zgraja. W klubie sam system, ktoś krzyczy ale nagle podchodzi jakiś pajac. Frajer magajer, nadaje tani fajer. Brat koło gabonie, trąci jak zajzajer. Ja tak teraz wolę, ja wolę reggae sztajer. Idź pan do cholery, bo nudzisz rzeczy samej. A kiedy już z kokainy zrobiony będzie śnieg, snowing. Kiedy dziewczyny marmarekiny będą miały przyciski play follow. Kiedy nie będzie można mieć spoza playlisty płyt, tę listę nimi poda. Wtedy my będziemy stać za rogiem i nawijać git reggae beat. Bo to muzyka bez koko, bo to muzyka bez portfolio. Nikt się nie ugina pod latynową folią. Bo to muzyka bez curriculum vitae. Bomby, napompowane reggae bitem, tempo, temat. Nogi wyginałby, a nawet temat. Śle uśmiech tempom, odpalam reggae agregat. Bo jeśli ma płonąć Babilon, musi się zjarać schemat. Hooligan roots of the streets, fire wicked man, a fire Babylonian. Hooligan roots of the streets, fire upon a fire governmental. Hooligan roots of the streets, fire upon a fire wicked man. Hooligan roots of the streets, fire upon governmental. Idiotyzm się pleni, muzyka świata nie tleni, ale czasem warto sięgnąć do korzeni. Wtywi ludzie nieprawdziwi, gadają jak nakręceni. My mamy muzykę o smaku płomieni. A kiedy już z kokainy zrobiony będzie śnieg, snowing. Kiedy dziewczyny marmarekiny będą miały przyciski play follow. Kiedy nie będzie można mieć spoza playlisty płyt, tę listę nimi poda. Wtedy my będziemy stać za rogiem i nawijać git reggae beat. Orient, pasy słychać w areszcie Orient, na mieście Avanti Orient, balalanga na mieście Orient, na mieście Avanti Orient, pasy słychać w areszcie Orient, na mieście Avanti Orient, balalanga na mieście. Escuchábamos un poquito más de música, Baba Muffin, Hooligan Roots Polishes Reggae. Es medio complejo. Me salió más inglés que me parece que polaco. Pero bueno, me van a saber disculpar, señores, señoras. Esta semana estuvo aquí en la Universidad del Tráiler de la Defensoría del Público, quienes acercaron algunas folleterías con las ideas y orientación para la elaboración de un código de ética comunicacional. Habla de la inclusión de todos a la comunicación. Armaron un folleto en braille que es alucinante. Para material de escuelas estaría muy bueno si tienen la posibilidad de bajarlo las señas que nos están escuchando. Lo pueden imprimir en www.defensadelpueblo.gov.ar.
realmente es fascinante ver lo que está haciendo este móvil. ¿Y qué es la Defensoría Móvil? Es un espacio en el que recorre la Argentina para dar a conocer los derechos de las audiencias de la radio y de la televisión a nivel federal y estimula el acceso a los medios técnicos para la generación de producciones audiovisuales. Se trata de un espacio de intercambio y acceso de materiales gráficos y bibliográficos con estudio de radio y estudio de televisión abierto a la participación de toda la ciudadanía. Estuvo muy concurrido, fue muy interesante. Aquí en la radio nos han dejado material para instruirnos un poco y ayornarnos un poco de cómo se vive hoy con las problemáticas de la comunicación y cómo poder hacer que todo el mundo entienda lo que estamos diciendo y la manera correcta de comunicarlo. Así que si tienen la posibilidad, repito, www.defensadelpublico.gov.ar, es interesantísimo para verlo. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por habernos dejado entrar en su hogar. Nos encontramos el sábado que viene y vamos a Argentina todavía. Czarne wody siada na koń kozak młody, czule żegną ser dziewczyną, jeszcze czule z Ukrainą. Hej, 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 sokoły omijajcie, góry sydowy, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy powroneczku. Hej, 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 sokoły omijajcie, dziewczat jest niemało, lecz najlepsze w Ukrainie, tam mi serce pozostało przy kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 sokoły omijajcie, góry sydoły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy powroneczku. Hej, 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 sokoły omijajcie, góry sydoły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Ona wierna tam została, jasnóweczka moja mała, a ja tutaj w obcej stronie, wiem i noce tąskniem do niej. Hej, 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 sokoły omijajcie, góry sydoły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy powroneczku. Hej, 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 sokoły omijajcie, góry sydoły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wina, 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 wina dajcie, a ja górę pochowajcie na zielonej Ukrainie, przy kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 sokoły omijajcie, góry sydoły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy powroneczku. Hej, 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 sokoły omijajcie, góry sydoły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą. Żal, żal, serce placze, że jej więcej nie zobaczę. Hej, 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 sokoły omijajcie, góry sydowy, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy powroneczku. Hej, 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 sokoły omijajcie, góry sydowy, dzwoń, 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 dzwoneczku.
Por hoy, concluimos con Macromundo Bahiense, el espacio donde se funden culturas, música, arte y propuestas de las colectividades extranjeras de Bahía Blanca para toda la comunidad. Macromundo Bahiense. Nos reencontramos el próximo sábado a las 12 por AM 1240.